Hola iglesia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero tengan un excelente día hoy y espero que estos días hayan sido de bendición en sus vidas. Me alegra estar nuevamente compartiendo una pequeña palabra con ustedes y espero que hoy, aunque es muy sencilla, la puedan disfrutar. Primero quiero pues darle gracias a Dios eh, por todas las bendiciones que nos has dado, así que espero que me acompañen en esta oración. Señor Jesús, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias porque nos has guardado, porque nos has protegido, porque has estado con nosotros en todo momento, Señor, y porque tu palabra es viva y eficaz y nos trae esperanza y nos trae alimento todos los días para nuestro espíritu, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bueno. Es una muy corta reflexión sobre, pues que seguimos hablando de todo lo que está pasando actualmente. Cada vez las noticias, digamos, son un poco más desalentadoras, nos ponen a pensar muchísimas cosas, de pronto lo que quieren hacer algunos grupos poderosos con nosotros o lo que están planeando. Muchas de esas cosas ya están escritas en la Biblia y sabemos que quizás iban a pasar, pero siempre el hecho de realmente ver que sí está pasando, pues nos saca como un poco de ese lugar en el que estábamos, en el que pensábamos que todo estaba bien y que teníamos cada uno proyectos y unas vidas trazadas y pues, oh sorpresa, que todo se derrumbó de un momento a otro, nos cambió la vida, nos cambió la rutina, nos cambió la forma de vivir, de desempeñarnos, así que es bastante fuerte. Y entonces, con respecto a eso, quiero hablar un poco sobre algo que muchas veces hemos hablado, muchas veces hemos tocado el tema y se llama la zona de confort, pero el mensaje como tal se llama muévete. Muévete con signo de exclamación, o sea, es una invitación a cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué es una zona de confort? La zona de confort, todos la conocemos como un lugar a donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos relajados, donde nos sentimos seguros, pero eso no es realmente la zona de confort. La zona de confort es un estado mental donde la persona empieza a adoptar conductas de sentirse segura, la persona que empieza a adoptar conductas para evitar el miedo a afrontarse a otras cosas, es la persona que empieza a evitar la ansiedad de nuevas estrategias, pero en sí no es un lugar, es un estado mental que yo creo como una especie de defensa o como una especie de comodidad para mí misma. No es un lugar, no es de pronto un trabajo, no es de pronto una persona, es lo que yo me creo en mi mente de que para mí está totalmente bien, totalmente tranquilo. Veníamos de una rutina, veníamos de pronto de muchos planes, veníamos de nuestras iglesias, de nuestros trabajos, de nuestras familias, normalmente, como siempre lo hemos tenido programado, quizá muchos teníamos proyectos planeados y de un día para otro nos dicen que todo esto termina, que nos tenemos que reinventar y esa palabra está muy de moda hoy en día. Pero yo les pregunto realmente qué es eso, qué es reinventarnos, qué es tener que volver a empezar. No es que se haya acabado el mundo, pero sí es un inicio a una nueva forma a la que nos quieren adoptar, a la que nos quieren acomodar prácticamente a la fuerza. Entonces, ¿qué nos hace sentir o qué nos hace diagnosticar o qué nos hace asegurar que estamos en una zona de confort? Cuando estamos en una rutina. Las rutinas no son malas, de hecho las rutinas son muy buenas. Las rutinas de oración, las rutinas de ejercicio, las rutinas de buena alimentación. Eso es muy bueno. Pero cuando esta rutina pasa a un siguiente plano, que es algo que yo hago ya mecánicamente y que hago sin programación, que hago sin esfuerzo, empieza a llegar una segunda fase que es la desmotivación. Entonces ya lo hago porque me toca, ya lo hago porque me toca trabajar, lo hago porque necesito el dinero, lo hago porque no tengo otra salida o lo hago porque no hay otras personas, pero realmente empiezo a ingresar en una desmotivación que hace que empiece a quedarme en una zona de confort por el miedo a lo que pueda venir más adelante. Y la tercera es la
conformidad. Esos son, digamos que, 3 síntomas de la zona de confort. ¿Por qué conformidad? Porque como yo pienso que ahí estoy segura, como yo pienso que ahí estoy bien y que de una u otra forma me están dando resultados o de una u otra forma estoy obteniendo lo que quiero, me quedo ahí pensando en que si me arriesgo o doy otro paso, pues todo eso se puede derrumbar y puede pasar algo grave. Realmente no es así, es como una forma de nuestra mente jugarnos una mala pasada para que no nos arriesguemos y para que no vayamos un paso más adelante. Entonces, como estos son los síntomas de demostrarnos que estamos viviendo en una zona de confort, hay una forma en la que Dios nos muestra muy claramente de cómo debemos salir de esa zona de confort, porque obviamente la zona de confort es un estado mental en la que todos tenemos que pasar. Todos hemos estado ahí, inclusive muchas veces. O sea, esto no es que usted lo experimente solamente una vez, sino que puede ser experimentado muchas otras veces. Pero ¿qué pasa? Tenemos que salir de esta zona de confort. ¿Por qué? Porque si no salimos de esa zona de confort, no vamos a experimentar nuevas cosas, no vamos a lograr nuevos objetivos. Entonces, la primera característica o la primera invitación para poder salir de nuestra zona de confort es alimentar nuestra fe. Allá en Romanos 10:17, perdón, Romanos 10:17 nos dice que debemos confiar en Dios. Eso lo sabemos y sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero es difícil aplicarlo, es difícil vivirlo, es difícil en circunstancias como estas que estamos viviendo ponerlo en práctica. ¿Cómo voy a confiar en Dios si sé que ya no voy a tener trabajo? ¿Cómo voy a confiar en Dios si sé que en la mensualidad no me va a llegar? Pero resulta que debemos confiar en Dios. Él tiene mejores planes para nosotros que aún nuestros propios planes. La segunda, enfrentando el miedo. Y aquí vamos a a retratar una historia muy conocida, que es cuando iban los discípulos en la barca, cuando iban todos en la barca y se les aparece Jesús. Ahí hay una historia muy chistosa o muy extraña, porque se supone que la mayoría de los discípulos eran pescadores o por lo menos habían varios dentro del grupo y que conocen el movimiento del mar, conocen su comportamiento, conocen cuando hay altas, cuando hay bajas mareas, cuándo se debe pescar, cuándo no se debe pescar. Conocen qué se debe hacer cuando hay una turbiedad o bueno, no sé cómo se diga. Ellos ya conocían eso porque a eso se ven enfrentados todos los días. Sin embargo, cuando se les aparece Jesús, se asustan. Primero se asustan y empiezan a preguntarse quién es este, qué pasó, quién es, vámonos. Empiezan como a titubear y a dudar de quién era realmente. Y cuando el Señor les dice, yo soy Jesús, no teman, yo soy Jesús, el primero que dice es Pedro, dice, Señor, ahí todos tenían miedo, porque el agua empezó a ponerse fuerte, a moverse las olas, me imagino que de un lado para otro se sentían inseguros, sentían que la barca se iba a voltear, me imagino yo en ese momento. Entonces dice Pedro, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Este es el segundo punto donde dice, Pedro estaba alimentando su fe, quizá creyendo que sí era Jesús, pero él da un paso donde enfrenta el miedo. Y él dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Enfrenta el miedo y da el paso. Y empieza a caminar sobre las aguas y da ahí como unos pasos confiando que era Jesús realmente. Pero se mueve el agua o hay un sonido y él inmediatamente pierde esa confianza y se va hundiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos enfrentamos al miedo, siempre va a venir la duda, siempre va a venir la interrogación, siempre vienen a llegar a nuestras vidas esas personas que señalan, que le dicen no se salga, no haga, que se va a caer, que se va a quebrar, que le va a ir mal, que yo le dije, que usted no sé qué, y empiezan a cuestionarnos y a llenarnos de tanto miedo que inclusive perdemos buenas oportunidades o perdemos quizá buenas cosas que nos iban a suceder por miedo a lo que están diciendo
otras personas, inclusive por nuestros propios argumentos. ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que me voy a caer? ¿Será que me voy a ahogar? ¿Será que no sé qué? ¿Será que cómo se iba a ahogar? ¿Cómo no iban a conocer las aguas ellos que eran pescadores y trabajaban todos los días en eso? Eso es algo muy extraño, o sea, se dejaron llevar por el miedo completamente. Entonces, el primero es alimentando nuestra fe. El tercero es enfrentando el miedo, así como lo hizo Pedro. Pero el tercero es arriesgándonos a dar el paso. Porque Pedro dejó el miedo, se enfrentó dando el primer paso. Pero cuando dio tal vez unos 3 o 4 pasos, le ganó el miedo, le ganó la turbulencia, le ganó el sonido del mar y se hundió. Entonces, él estaba arriesgado, pero sin embargo perdió cuando se vio en circunstancias difíciles y extrañas o circunstancias adversas a las que él no sabía cómo reaccionar. Y esto nos sucede todos los días o nos sucede muchas veces en nuestra vida. Afrontamos el miedo, damos un paso, pero como no sabemos qué va a pasar, no sabemos realmente cómo vamos a vivir esta circunstancia o qué va a pasar más allá o cómo nos va a ir o cómo vamos a vivir esto, pues simplemente retrocedemos. Y ahí es donde Dios nos dice, no, ahí es donde dice, hombres de poca fe, ¿qué pasó? Si están creyendo, si están viendo que soy yo, si yo les estoy diciendo por qué retroceden o por qué se dejan hundir. Entonces, realmente es un mensaje muy corto, pero la invitación es a que nos arriesguemos, a que alimentemos nuestra fe, obviamente con la palabra de Dios, con la oración. Y yo creo que eso lo hacemos todos los días, pero ¿cuántas veces nos arriesgamos a enfrentar el miedo y cuántas veces nos arriesgamos a dar los pasos? Quizá damos 2, 3 pasos y vemos la primera dificultad y ¡pum!, nos vamos para el suelo. O vemos que ni siquiera la hemos vivido cuando quizá la percibimos y ya nos retrocedemos, ya nos da miedo, ya evitamos ese miedo, ya evitamos esa estrategia o ese arriesgarnos a algo más interesante. Pues realmente mi invitación es a que sigamos adelante. Quizá ahorita vienen muchísimas cosas más duras. Quizá este es el principio de dolores, como dice la Biblia. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo pienso que en todo esto Dios tiene su mano y que en todo esto Dios está moviéndose y está viendo que realmente la situación no es tan crítica como la vemos. Yo he estado observando por qué hay tantos muertos en el mundo por este virus, que ya no es un virus, según los estudios y según todo lo que han hecho, no es un virus. Yo me pregunto por qué si tanta gente está muriendo, ¿por qué acá en Colombia no ha sucedido lo mismo? Es decir, la curva sigue creciendo, pero las muertes no han crecido. Eso es algo muy bueno, eso es algo de agradecerle a Dios. Y yo pienso que en estos tiempos Dios se ha movido de una forma especial en Colombia. En nuestra ciudad se ha movido de una forma especial, aún teniendo un punto de contagio bastante alto como es la cárcel. Se han presentado infinidad de cosas y en las que yo he visto la mano de Dios, porque era para que de pronto estuviéramos en circunstancias difíciles. Pero el Señor nos dice, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo si soy yo el que los está llamando? ¿Por qué tienen miedo si soy yo el que les está dando la mano? ¿O por qué tienen miedo si soy yo el que los está invitando a que salgan de esa barca, a que se deshagan de esa zona de confort, de ese pensamiento de confort y den un paso adelante? Así que pues esta es la invitación de hoy a que salgamos de esta zona de confort, de ese pensamiento al que nos hemos arraigado, que si de pronto salimos de este lugar en el que estamos nos va a ir mal. No, hermanos, Dios tiene el control y si nos va a ir mal, bueno, es una forma de aprender, es una forma de avanzar para nuevas expectativas, para nuevas cosas. Así que Dios les bendiga. Yo espero que esta corta enseñanza les sirva de algo, porque a mí realmente me sirvió mucho. Y bueno, Dios los bendiga. Los extrañamos mucho, los extraño mucho. Me gustaría muy pronto volverlos a ver a todos reunidos. Qué bueno sería esto. Bendiciones.